Cuando Elot Mazar se dio cuenta de que había descubierto una estructura antigua cerca de Jerusalén, recurrió a la Biblia para que la ayudara a explicar su hallazgo. Y descubrió que este nuevo descubrimiento respalda los relatos bíblicos del rey David y su hijo Salomón, bajo las colinas desmoronadas de Jerusalén y siglos de secretos enterrados. Algo ancestral finalmente rompió su silencio. Durante siglos, la gente buscó la tumba perdida de Salomón. Ahora algo ha sido descubierto. Pero, ¿es realmente su tumba o un engaño del tiempo y la piedra? Antes de que la historia vuelva a enterrar la verdad, el rey Salomón es una figura intrigante porque la Biblia hace muchas afirmaciones sobre él. Analicemos lo que se descubrió y por qué el mundo tal vez no estaba preparado para ello. La leyenda de la tumba perdida de Salomón. Decían que era solo un mito hasta que un túnel olvidado lo cambió todo. Durante siglos, la gente buscó bajo las colinas de Jerusalén, persiguiendo rumores de un rey enterrado con riquezas inimaginables. Un rey cuyo nombre aún resuena a través del tiempo: Salomón. Este hombre era conocido no solo por su sabiduría, sino también por construir un reino tan rico y poderoso que dejó al mundo antiguo asombrado. Salomón ascendió al poder siendo adolescente, siguiendo los pasos de su padre, el rey David. Pero no solo mantuvo vivo el reino, sino que lo transformó. El comercio floreció, el oro fluía a raudales, y en el centro de todo, construyó el primer templo, una obra maestra de 7 años que resplandecía con cedro del Líbano. Paneles de oro que captaban el sol y piedra tan perfectamente tallada que apenas necesitaba argamasa. Las historias de sus sabios decretos son igual de espectaculares, como aquella en la que 2 mujeres reclamaban al mismo bebé. Salomón ofreció partir al niño por la mitad, no por crueldad, sino para ver quién lo entregaría. Y una lo hizo. Así fue como encontró a la verdadera madre. Su verdadera madre. Ese instante lo convirtió en un símbolo de justicia e inteligencia en todo el mundo antiguo. Incluso la reina de Saba acudió a verlo, trayendo consigo caravanas cargadas de especias, oro y acertijos. Se marchó atónita. Salomón no solo había respondido a sus preguntas, sino que había superado con creces todos los rumores que había oído sobre él. ¿Cómo puedes ver a través de la arena? ¿Te refieres a través de la arena? No, a través de la arena, majestad. Su imperio se extendía mucho más allá de Jerusalén. Los barcos zarpaban hacia Oir y Tarsis. Algunos creen que sus misteriosas tierras se ubicaban en África o la India, trayendo consigo marfil, monos y riquezas. En el valle de Timna, al sur de Israel, las minas de cobre de su propiedad producían riquezas que los arqueólogos aún siguen desenterrando. Pero un misterio siempre ha permanecido. ¿Dónde está la tumba de Salomón? No hay ninguna lápida ni cámara funeraria, ni nada que demuestre dónde fue sepultado. Algunos juraban que debía estar bajo el monte del templo. Otros especulaban con cuevas secretas o cámaras ocultas selladas durante milenios. Con el tiempo, la búsqueda perdió impulso debido a la gran cantidad de callejones sin salida. Hay demasiadas leyendas que la mayoría de los expertos han descartado. No, esto es solo el aperitivo de la 4ª temporada. Vamos a continuar. Pero entonces algo cambió. Un descubrimiento, accidental o casi imperceptible, según a quien se pregunte, resolvería de una vez por todas este antiguo enigma. Y lo que encontraron no era solo una tumba. Era un mensaje enterrado en silencio durante 3000 años, que ahora volvía a salir a la luz. Lo que había dentro era solo el principio. La incansable búsqueda de la tumba. Nos llevaron a través de túneles excavados y nos mostraron una de las grandes maravillas arqueológicas del mundo. Una simple grieta en la tierra, apenas visible tras una tormenta, lo cambió todo. Durante siglos, encontrar la tumba del rey Salomón se sintió como perseguir sombras. Desde caballeros medievales excavando bajo el monte del templo, hasta exploradores del siglo XIX recorriendo las colinas de Judea, cada búsqueda terminó igual, vacía. Algunos se marcharon convencidos de que la tumba nunca existió, mientras que otros lo atribuyeron a la mala suerte o, peor aún, a mapas erróneos. Para cuando llegó el siglo XXI, la mayoría de los expertos habían dejado de buscar por completo. Pero recientemente algo cambió. La doctora Emily Carter,
Una arqueóloga más conocida por sus rollos polvorientos que por los flashes de sus cámaras, se encontraba en los archivos de Jerusalén cuando descubrió algo inusual: registros fiscales de la época de Salomón. Enterrada en un antiguo texto hebreo, había una pista: pagos enviados a un lugar secreto. Un sitio cerca de la ciudad de David. Un sitio tan bien escondido que incluso la historia había olvidado su existencia. La ciudad de David es el lugar donde, si tomas una pala y cavas, si miras debajo de la tierra, todo lo que saques coincidirá con las páginas de la Biblia. Equipados con tecnología de radar capaz de penetrar la roca sólida, su equipo comenzó a explorar una escarpada ladera en Silwan. El terreno presentaba dificultades, con piedra caliza irregular, tierra inestable y constantes retrasos debido a las crecientes tensiones políticas, y que provocaron incidentes horribles como el ocurrido a principios de este mes. Pero perseveraron día tras día hasta que la naturaleza intervino. Una repentina tormenta aflojó la ladera, dejando al descubierto una pequeña depresión en el terreno. Al observar esa abertura, algo les pareció extraño. No encajaba. Debajo de ese punto, el radar se iluminó como un latido y detectó túneles, no naturales, sino artificiales y profundos. El túnel está excavado en la roca a una profundidad de unos 13 metros bajo tierra. El equipo quedó asombrado y la emoción los invadió de inmediato. Se apresuraron a estabilizar el sitio. Cada excavación era un riesgo. También descubrieron que el túnel tenía entradas falsas, y un solo paso en falso podría provocar que siglos de secretos se derrumbaran junto con la roca. El Dr. Carter pasó largas noches descifrando fragmentos de escritura antigua, reconstruyendo un rastro dejado para confundir a ladrones o saqueadores de tumbas, símbolos que apuntaban a una entrada oculta. Aunque no llamativa, era ingeniosa y estaba discretamente enterrada a plena vista. La mayor parte de esta estructura aún está oculta, necesita ser excavada. Lo que tenemos en nuestras manos es menos de una cuarta parte. Diría que mucho menos. Pero ese no fue el verdadero punto de inflexión. El punto de inflexión llegó cuando el equipo se topó con una historia. Un relato casi olvidado transmitido por pastores sobre una ladera que brillaba bajo la luz de la luna. Un muro que centelleaba como estrellas. Doctor, Carter estaba de pie al borde de aquella misma colina. El suelo estaba húmedo y sus botas se hundían con cada paso. Pero había algo en el silencio, en la forma en que las rocas permanecían inmóviles como si guardaran secretos. Se sentía real. Estaban cerca. Podían sentirlo. Y justo al otro lado de aquel túnel sellado, tras una puerta intacta durante miles de años, algo esperaba ser descubierto. Lo que hallaron a continuación no solo reescribió la historia, sino que los dejó paralizados, rompiendo el antiguo sello. Esta semana, los arqueólogos están desenterrando la tumba perdida de un antiguo rey. ¿Y si lo único que separaba al mundo moderno de un secreto de 3000 años era una losa de piedra que no debía abrirse? El sello no se abrió silenciosamente. Rugió como si algo ancestral hubiera exhalado finalmente tras milenios. Tras semanas excavando entre piedra caliza irregular, polvo y dudas, el equipo de la doctora Emily Carter había seguido un rastro de documentos desde unos registros fiscales desmoronados hasta una ladera olvidada en Silwan. Y ahora se encontraban ante una losa de piedra enterrada tan profundamente en el tiempo que parecía que la propia tierra hubiera intentado ocultarla. Pero no se trataba de una roca cualquiera. Era una barrera, una advertencia y un enigma, todo en uno. Atravesarla no era tan sencillo como empujar o tirar. Esta cosa formaba parte de un diseño mayor, destinado a proteger lo que se escondía tras ella. Ocultos dentro de las estrechas paredes del túnel, había caminos falsos y callejones sin salida, algunos diseñados para colapsar todo el sistema si se alteraban. Era una antigua construcción de piedra, pero una defensa ingeniosa. Una trampa tendida por quienes esperaban saqueadores de tumbas y los burlaron a todos. Mientras el suelo crujía y se movía bajo sus botas, el Dr. Carter estudiaba antiguas inscripciones hebreas cerca de la entrada. Una secuencia de 7 líneas, 7 símbolos y un patrón tallado vinculado a los 7 años de construcción del primer templo. Desde la reconstrucción del templo y Jerusalén hasta la llegada de un rey mesiánico, no era decoración.
Era una pista. Su equipo se puso a trabajar con herramientas láser y escáneres 3D, mapeando cada surco y cámara como si estuvieran desactivando una bomba. La tensión flotaba en el aire como una densa niebla. Un paso en falso podía sepultar a todo el equipo, literalmente. Durante 3 días seguidos, ajustaron palancas, alinearon engranajes y contuvieron la respiración cada vez que Stone rozaba Stone. Cuanto más se adentraban, más silencioso se volvía el túnel, como si la propia montaña estuviera escuchando. Y entonces sucedió. Un crujido sordo, un retumbo sordo, y una lluvia de polvo cayó del techo. La losa comenzó a moverse, no rápido, no limpiamente, pero lo suficiente como para revelar una oscura hendidura que conducía a algo místico. Retrocedieron, mirando fijamente aquel vacío negro. No se oía ningún sonido, ni una brisa, solo aire frío y oscuridad. Trabajando para evitar el saqueo de las cuevas de la zona, filmaron el momento de su descubrimiento. La doctora Carter levantó la mano, indicando al grupo que guardara silencio. Nadie habló. Nadie se movió. Esto era un gran avance. Era el primer aliento de una historia que nadie había contado en miles de años. ¿Pero qué esperaba en las sombras? Bueno, digamos que la tumba aún no había revelado todos sus secretos. Y el siguiente paso dejaría atónitos incluso a los escépticos. Dale me gusta si estás tan enganchado como nosotros, porque la cosa se pone aún más interesante. Un vistazo a la riqueza de Salomón. En el momento en que el haz de la linterna alcanzó el oro, todo se detuvo. Ni hablar, ni respirar, solo la silenciosa conmoción de darse cuenta de que ya no perseguían un mito. Estaban parados en él, en las profundidades de la ciudad de David, en una cámara sellada e intacta durante miles de años. Doctora, el equipo de Carter permanecía hombro con hombro, con las linternas temblando en sus manos. Lo que veían no era un rumor, no era folclore. Era un tesoro, apilado, amontonado, escondido en los rincones como si hubiera estado esperando. Junto a las paredes había vasijas de oro, con sus superficies talladas en hebreo antiguo, que brillaban como si acabaran de ser pulidas. Durante las labores de conservación rutinarias que se estaban realizando en una antigua sinagoga en el norte de Israel, se descubrió una inscripción en hebreo. La habitación olía a tomillo, especias, resinas, algo terroso y dulce que impregnaba el aire. Al fondo, una mansión de 7 brazos emergía del suelo, pesada y perfecta. Sus curvas, su base, todo coincidía con lo que supuestamente albergaba el primer templo. Pero esto no era una réplica de museo. Esto era real, posiblemente original. Y esto era solo el principio. Donde quiera que miraran, la cámara susurraba historias. Fragmentos de seda descoloridos, pero inconfundibles, insinuaban rutas comerciales que se extendían hasta la India. Delicadas tallas de marfil hablaban de acuerdos realizados entre reinos africanos. Pequeñas cajas de joyería, algunas aún cerradas, guardaban pendientes y cadenas adornadas con esmeraldas, rubíes y lapislázuli. Un arqueólogo, sobrecogido, se inclinó y murmuró: «Esto hace que el Museo Británico parezca una tienda de segunda mano». Aún más sorprendente, una jarra de arcilla sellada se abrió, liberando una bocanada de aroma a azafrán, incienso y algo cítrico. Especias tan frescas que parecía que el tiempo se hubiera detenido. Resultaba casi demasiado perfecto, como si alguien lo hubiera planeado todo. Se encontraron piezas, pero no todo encajaba. Algunas tenían símbolos que nadie pudo identificar. El estilo de algunos objetos parecía más reciente o simplemente diferente. Los arqueólogos involucrados dicen que esperan continuar con la investigación, con la esperanza de realizar más descubrimientos. Podrían pertenecer a Rehoboam, hijo de Salomón, o a algún otro gobernante que escondió su riqueza junto a una leyenda. La emoción era palpable, pero también la duda. Y en una sala como esa, la duda resonaba con fuerza. Aún así, cada objeto, cada joya, cada talla contaba una historia diferente, y juntas pintaban una imagen que parecía sacada de las escrituras. Pero por deslumbrante que fuera,
La cámara parecía un adelanto de algo mucho más grande, así que el equipo se movía con cautela. Escáneres láser mapeaban cada superficie. Ningún artefacto se tocaba sin la documentación correspondiente. Porque un paso en falso, una mano torpe, podía borrar lo que el desierto había custodiado durante siglos. Un descubrimiento. Fragmentos de un rollo bíblico, junto con otras reliquias, han sido encontrados en cuevas del desierto de Israel. La mansión por sí sola podría reescribir todo lo que sabemos sobre el templo. Pero nadie celebraba aún, pues sabían que habían venido en busca de una tumba. Y este lugar no parecía una. Pero todos lo presentían. Esta cámara no era el final de la historia. Era solo la primera capa. Y lo que estuviera más abajo había sido enterrado por una razón. Los símbolos inexplicables y el conocimiento oculto. El oro era deslumbrante, pero las inscripciones en las paredes, eso fue lo que realmente los dejó atónitos. Aún conmocionados por la cámara del tesoro, el equipo del Dr. Carter centró su atención en algo mucho más extraño. Pero entre ellos se escondían tesoros bíblicos como los que Israel no había visto en más de medio siglo. La luz de la antorcha reveló un conjunto de marcas talladas en la piedra. Símbolos que no solo decoraban las paredes, sino que parecían rebosar significado. Justo en el centro se encontraba un sello en forma de estrella, nítido y preciso, casi idéntico al descrito en textos antiguos como la marca de Salomón. No solo un emblema real, sino, según la leyenda, un instrumento mágico para invocar espíritus. Y la cosa no terminó ahí. Los grabados se entrelazaban con líneas geométricas, algunas simples, otras superpuestas en espirales y ángulos tan precisos que parecían planos. Un arqueólogo susurró: «Esto es matemáticas, pero no solo medidas de templos. Esto es de otro nivel». Algunos símbolos representaban proporciones, ángulos y arquitectura con tal detalle que hacían que el siglo X a.C. pareciera sospechosamente futurista. Incluso el Dr. Carter bromeó: «Vinimos buscando una tumba y encontramos el cuaderno de cálculo de Salomón». Luego vinieron las tablillas apiladas en la esquina, como si esperaran a ser leídas. Un conjunto de tablillas de arcilla con una densa escritura hebrea, algunas descoloridas, otras perfectamente grabadas. Con solo el nombre de Dios escrito en hebreo. Para más información, aquí está David Campanelli. Una describía las dimensiones del templo casi palabra por palabra del libro de Primeros Reyes, pero otra era diferente, ya que el lenguaje se retorcía, la estructura rompía las reglas, se leía más como un acertijo que como un registro. Esta tablilla hacía referencia a algo extraño, una clave vinculada a un conocimiento oculto. Doctor, Carter hizo una pausa. ¿Era una alusión a la mística clave de Salomón? ¿Un texto vinculado a rituales y códigos antiguos considerados mitos? Nadie lo dijo en voz alta, pero la idea estaba ahí. ¿Y si no se trataba solo de instrucciones para construir algo? ¿Y si escondían algo? Entonces alguien lo descubrió. Un cofre escondido en una oscura abertura en la pared. Casi pasó desapercibido, del tamaño aproximado de una maleta de mano. Parecía pesado, sellado con pestillos metálicos y tallado con el mismo símbolo de estrella de la pared. No había bisagras ni cerraduras visibles. Se podía sentir cómo cambiaba el ambiente cuando el equipo se agolpaba a su alrededor. Nadie lo tocó. Abrirlo era arriesgado. Demasiado arriesgado. Pero la tentación era grande. ¿Acaso allí guardaba Salomón sus verdaderos secretos? ¿Podría indicar la ubicación del Arca de la Alianza? ¿O simplemente abriría la puerta a más preguntas? Y justo cuando pensaban que la cosa no podía volverse más extraña, alguien descubrió un detalle en los grabados, uno que no coincidía con nada de lo que habían visto hasta el momento. Un símbolo fuera de lugar y de tiempo. Fue entonces cuando toda la historia dio un giro inesperado. El escándalo académico. Vamos a continuar, y muy pronto encontraremos algo realmente importante y muy especial allí. No fue el tesoro, ni la mansión lo que abrió el mundo. Fue una sola frase grabada en piedra, que sonó como Salomón hablando desde la tumba. Solo porque la sangre de David corre por tus venas, al igual que por las mías, te concedo la vida, pero te destierro de Israel para siempre. El equipo del Dr. Carter acababa de terminar de descifrar
las extrañas tallas en forma de estrella cuando la descubrieron. Escondida junto al muro oriental de la tumba, apenas visible a la luz de la antorcha. 5 versos en hebreo antiguo, suavizados por el tiempo, pero aún lo suficientemente nítidos como para helar la sangre. Decía: que la sabiduría guíe mi mano como las estrellas guían a los marineros. Aquel verso impactó profundamente, no solo porque evocaba el tono poético de los proverbios, sino porque sonaba personal, como si alguien, tal vez el mismísimo Salomón, hubiera dejado una instrucción destinada a perdurar durante siglos de silencio. La tienda de campaña en el campamento base se llenó de ruido, pitidos de portátiles, llamadas telefónicas y fotos de la inscripción que viajaban por todo el mundo. Al amanecer, el mundo académico ya estaba en ebullición. Algunos expertos lo consideraron la prueba irrefutable. El estilo de escritura, el idioma, la ubicación, todo coincidía con el reinado de Salomón, incluso con las fechas de entre 970 y 931 a.C. que se datan en las paredes de la cámara. Muy bien, esa es una parte de las puertas dobles del monte del templo. También es la que todavía se extiende bajo tierra en el monte del templo. Señalaron hallazgos anteriores, la casa solariega, los objetos de comercio, las notas arquitectónicas y dijeron que ahí estaba la clave, el eslabón perdido, el hombre detrás del mito. Pero no todos lo creyeron. Los críticos no tardaron en atacar, desmantelando las pruebas pieza por pieza. Cuestionaron la autenticidad de las tallas. Algunos incluso comentaron que la redacción sonaba demasiado pulida, demasiado perfecta. Otros notaron tenues símbolos cerca de la oración que parecían persas, sugiriendo que alguien siglos después podría haberla tallado para imitar la voz de Salomón. Dentro de las salas de conferencias y los foros en línea, reinaba el caos. Los profesores discutían acaloradamente en las transmisiones en vivo. Los editores de revistas retrasaban las publicaciones para sopesar nuevas teorías y los titulares anunciaban de todo, desde el hallazgo de Salomón hasta un supuesto engaño. Y justo en medio de todo el caos, el Dr. Carter permanecía impasible. No nos propusimos encontrar a un rey, pero las pistas se acumulaban. Si eso no merece ser investigado, ¿qué lo merece? Cada línea de esa inscripción cobraba ahora mayor significado, más que simples palabras. Sugería la existencia de un rey que luchaba por el poder, que buscaba guía en las estrellas y que posiblemente, solo posiblemente, había dejado tras de sí el único testimonio en primera persona de su reinado. Y mis oídos están atentos para captar a sacerdotes y ancianos murmurando: les mostraré que soy rey en Israel. Pero aún quedaba un problema. Si la talla era real, ¿quién o qué estaba encerrado en esa cámara sellada justo delante? Porque el nombre de Salomón podría haber suscitado controversia, pero lo que el equipo encontraría a continuación dejaría a todos sin palabras. Comparte esto con un amigo al que le gusten los buenos misterios, porque esta historia apenas comienza. Un descubrimiento que sacudirá todas las creencias. Un nombre grabado en piedra desató una tormenta que trascendió la arqueología. Apenas unos días después de descifrar aquella inquietante oración, posiblemente escrita por el mismísimo Salomón, el equipo del Dr. Carter se topó con algo aún más impactante. Cerca del fondo de la cámara, bajo una fina capa de polvo, encontraron un conjunto reciente de inscripciones en hebreo antiguo, cinceladas con esmero, que describían una visita real de la reina de Saba en el año 950 a.C. Su Majestad Real, permítame presentarle a mi soberana, Su Majestad Real, la reina de Saba. En el momento en que tradujeron su nombre, sentí que el tiempo se detuvo porque esto no era solo otra referencia bíblica. Esta era la historia exacta que se cuenta en el libro de los primeros reyes y en el Corán. Salomón y Saba, dos figuras separadas por la historia pero veneradas en el judaísmo, el cristianismo y el islam, ahora posiblemente se unen en piedra. Rabinos reunidos sobre rollos de la Torá, imanes comparando pasajes del capítulo 27 de la Sura y sacerdotes susurrando sobre Biblias desgastadas. La talla no solo coincidía con las escrituras, sino que parecía darles vida como un puente de piedra que abarca milenios. Pero por cada creyente que celebraba, un erudito alzaba una ceja. Algunos consideraban que la coincidencia era demasiado perfecta.
Otros señalaban anomalías estilísticas en los símbolos de la talla que no se correspondían del todo con el siglo X a.C. Podría haberse añadido posteriormente como un tributo de un escriba devoto, o peor aún, una falsificación destinada a avivar las llamas religiosas. La tensión aumentó rápidamente. Los foros en línea se convirtieron en acaloradas discusiones. Algunos eruditos islámicos argumentaron que la riqueza de la tumba contradecía la descripción que el Corán hacía de Suleán. Sabio, sí, pero nunca indulgente. Si uno visita el lugar, verá que las cámaras que encontró estaban muy dañadas. Mientras tanto, los líderes políticos de Jerusalén discutían sobre quién tenía derecho al lugar. Las tensiones religiosas, ya de por sí tensas, se intensificaron aún más. Pero bajo el bullicio, algo más profundo se agitaba. Dado que las tallas implicaban algo más que una visita real, sugerían una alianza, comercio, diplomacia y conocimiento compartido entre dos gigantes de la antigüedad. Y si eso realmente sucedió, podría significar que las historias sagradas no son solo espirituales, sino también históricas. Aún así, la pregunta persistía. ¿Estas inscripciones decían la verdad o nos decían lo que queríamos oír? Y justo cuando el debate alcanzó su punto álgido, el equipo descubrió algo oculto en un nicho sellado tras la muralla de Saba. No era otra inscripción, ni una corona. Era algo que podía cambiarlo todo de nuevo, y no estaba destinado a ser encontrado. Desenterrado un sello real. No era una talla más. No era un pergamino. Era algo más pequeño, pero más pesado que todos los demás. Doblado en un rincón de la cámara, detrás de una mesa de piedra agrietada que nadie había tocado en siglos, yacía un anillo de oro, grueso, sólido e inconfundiblemente real. Al principio, parecía un adorno enterrado más. Pero entonces, la luz lo iluminó. Tallada en la superficie del anillo, había una estrella de 6 puntas. Ahora bien, no se trataba de un símbolo moderno sacado de la bandera actual. Era tosco, tallado a mano y antiguo, pero guardaba el suficiente parecido con la estrella de David como para dejar a todos boquiabiertos. Las pruebas de laboratorio lo confirmarían más tarde. La metalurgia coincidía perfectamente con el siglo X a.C. Pero incluso antes de eso, comenzaron los rumores. ¿Era este el anillo de Salomón? ¿Su sello real? ¿El mismo que pudo haber sellado paquetes comerciales con Fenicia, cartas a la reina de Saba, decretos que dieron forma al reino de Israel? Entonces se dieron cuenta de que aquello no era solo un anillo, era una firma. Aún así, la cautela se apoderó del ambiente. Algunos expertos advirtieron que se habían encontrado anillos similares del siglo VIII a.C., en su mayoría vinculados al rey Ezequías, la estrella de David. No se popularizó hasta mucho más tarde en la tradición judía. Entonces, ¿fue una casualidad, una reliquia familiar, o Salomón adoptó el símbolo mucho antes de que la historia lo registrara? Imaginen al equipo inclinado sobre microscopios, escaneando los bordes del sello con precisión láser. Cada surco, cada rasguño, se debatía como si contuviera la respuesta a todo. Estas antiguas estructuras se alzan como hitos fantasmales del pasado. Su verdadera historia. Manejarlas tampoco fue ninguna broma. Microherramientas, vitrinas con control de oxígeno, días de limpieza sin tocarlo jamás. Un simple respiro y podría desmoronarse. Pero el riesgo valía la pena. Porque si este anillo pertenecía realmente a Salomón, podría ser el primer vínculo directo entre su mano y el mundo que gobernaba. Y justo cuando el equipo empezaba a creer que habían encontrado la joya de la corona del yacimiento, oyeron algo, un eco tenue, como el de una piedra moviéndose, o algo que se agitaba, porque justo detrás del lugar donde reposaba el sello había otro muro. Y detrás de este, bueno, nadie estaba preparado para lo que encontrarían a continuación. Ecos de la música de Salomón. Justo detrás del muro que sostenía el sello dorado, encontraron una canción. La arqueología desvela el enigma de cómo y por qué se construyeron estas maravillas. A primera vista, parecía más escritura tallada en la piedra. Pero cuando el polvo se disipó y las linternas iluminaron la superficie, el patrón se hizo evidente. Marcas repetidas, espaciado rítmico y pequeños símbolos que parecían más sonidos que palabras.
La doctora Carter se inclinó, entrecerrando los ojos. Les susurró a sus compañeros que no eran oraciones, sino notas. El equipo se quedó paralizado. En aquella fría pared de piedra caliza, enterrada durante 3000 años, había lo que parecía una partitura musical. Y no cualquier partitura. Era una pieza compleja, con múltiples capas y tallada con símbolos vinculados a instrumentos antiguos como arpas, lyres e incluso flautas. Una de las marcas recordaba claramente al arpa de 10 cuerdas que acompañaba al rey David. Y según el libro de 1 Crónicas, capítulo 25, Salomón heredó no solo un trono, sino también una sinfonía. Fuera de la cámara, los historiadores de la música ya debatían sobre lo que veían. Algunos afirmaban que el estilo coincidía con las antiguas tradiciones hebreas. Otros sostenían que tenía un aire sospechosamente babilónico. Los babilonios deciden conquistar Jerusalén. Sí, se rebeló contra Nabucodonosor. Mala decisión. Demasiado avanzado y demasiado pulcro para ser de la época de Salomón. De vuelta en el yacimiento, uno de los becarios extrajo las marcas de una réplica de arpa. Era tosco y vacilante, pero algo en el diseño les produjo escalofríos a todos. No eran simples notas musicales, eran instrucciones para el culto. Aún así, la emoción venía acompañada de dudas. ¿Eran auténticas estas tallas? ¿De qué partes se han descubierto fuera de las murallas de la ciudad? Podrían pertenecer a un gobernante posterior que intentaba honrar o imitar la corte de Salomón. Algunas marcas presentaban un sutil toque persa. Otras eran imposibles de datar con precisión. Pero, independientemente de su origen, el efecto era el mismo. Por un instante, la tumba dejó de parecer una tumba. Parecía viva. Las inscripciones se escanearon con láser y se registraron con minucioso cuidado. Un toque inoportuno, una respiración demasiado cerca, y siglos de música podrían desvanecerse. Pero ni siquiera el riesgo pudo impedir que el equipo siguiera la pista del sonido. Y cuando la última nota se desvaneció, la cámara guardaba una sorpresa más, oculta justo debajo de la partitura tallada, sellada herméticamente en la pared. No era música, ni un mapa, y apuntaba a un lugar aún más profundo. Quizás, la verdad, la tumba misma. Si estas piedras pudieran hablar, ¿qué coro triunfal formarían, anunciando la llegada del rey? Es aquí realmente donde fue enterrado Salomón. Después de todos los anillos de oro, las melodías antiguas y las inscripciones del templo, llega la parte que nadie esperaba. Todavía no han encontrado el cuerpo de Salomón, ni siquiera cerca. A pesar del revuelo en las redes sociales y esos titulares sensacionalistas que afirman que se ha descubierto la tumba de Salomón, la verdad es más turbia. Sí, la cámara era real. Los artefactos son innegables. Y los arqueólogos dicen que ni siquiera han encontrado la mitad de lo que podría estar enterrado aquí. Todo apuntaba al siglo X a.C., la época de Salomón. Pero no era un lugar de entierro, al menos no todavía. Dentro de esa tienda a las afueras de la ciudad de David, el doctor Carter y su equipo estaban rodeados de mapas, tablillas y todo tipo de escáneres conocidos en arqueología. Lo que habían encontrado podría haber sido un archivo real, tal vez incluso un santuario privado. Pero no había sarcófago, ni esqueleto, ni máscara funeraria real. Solo legados de un rey y una pista que se les escapaba de las manos. Aún así, las señales eran difíciles de ignorar. Las manoras, las tallas de arpas, las inscripciones de la reina de Saba y el sello de oro gritaban Salomón. Pero sin un cuerpo, es como encontrar la corona sin rey. Sin embargo, eso no detuvo las especulaciones. Algunos expertos insistían en que la tumba estaba cerca, solo que más profunda. Otros advertían que toda la historia podría ser una obra maestra de simbolismo. La vida de Salomón recordada, pero no preservada físicamente. Y al excavar en esta tierra, nos conectamos con Dios y entre nosotros, creo, de una manera muy importante. Los escaneos de IA del sitio, todavía estrictamente restringido debido a la sensibilidad religiosa de Jerusalén, revelaron algo más profundo. Espacios huecos, líneas geométricas bajo la roca madre y posiblemente más cámaras, o quizás nada. Pero no podían excavar. Todavía no.
La zona cercana al monte del templo es una de las partes más disputadas de la tierra. Tocarla requiere más que permiso, requiere diplomacia. Así que ahora el equipo espera. Y por ahora, el lugar de descanso final de Salomón permanece oculto. Pero la tierra no se ha quedado en silencio. Todavía no. ¿Qué opinas? ¿Fue esto solo el comienzo de algo más grande? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios y suscríbete, porque si se revela la siguiente información, podría cambiarlo todo. Y en algún lugar de esa oscuridad, tal vez él todavía esté esperando. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.